Jesús está vivo. Jesús vive en nosotros. Jesús vive en cada uno de nosotros. Jesús vive presente como el Señor resucitado en la comunidad. Sería oportuno también que nosotros fuéramos capaces de preguntarnos, ¿por qué no? Si realmente nosotros personalmente estamos viviendo como resucitados, si realmente nos hemos dejado contagiar por los aires de ese resucitado, de ese Jesús resucitado. Bien, ciertamente que los discípulos sí se dejan contagiar, como también nosotros, del aire del resucitado. ¿Qué sucedió cuando dieron muerte a Jesús? La comunidad de discípulos se dispersó totalmente. Si hacemos memoria del Viernes Santo, nos damos cuenta que inclusive Pedro es capaz de negar a Jesús. No conozco a este hombre, no he estado con él, no soy del grupo de discípulos. La comunidad de discípulos totalmente se dispersa, sale huyendo, se esconden porque tienen miedo, porque hay temor en el corazón de los discípulos de correr la misma suerte que el Maestro, e inclusive entran en la desesperanza, como el Evangelio que hemos proclamado de los discípulos de Maús. Entra la tristeza profunda en el ser, en el corazón de los discípulos. Pero ¿qué acontece? Acontece que Dios resucita a Jesús de entre los muertos. Si el acontecimiento de la muerte de Cristo disgregó totalmente a la comunidad, el acontecimiento de la resurrección de Cristo vuelve nuevamente a convocar a esa comunidad cristiana, a esa comunidad de discípulos que se reúnen en torno entonces a Jesús resucitado. Por tanto, la experiencia de Jesús resucitado fue tan revitalizante para la comunidad de los discípulos que estaban tristes, que habían perdido las esperanzas. Y por eso en la primera lectura hemos escuchado a un Pedro que toma la palabra. Dice la lectura: el día de Pentecostés, Pedro toma la palabra y habla que ese Jesús al que ustedes asesinaron, Dios lo ha resucitado y que está presente. Y entonces en los discípulos justamente de Pedro, ese influjo, esa fuerza vital que da la presencia de Cristo resucitado. Pedro toma la palabra y dice: Dios lo resucitó de entre los muertos, lo resucitó y le dio gloria, resucitándonos. Y hoy también acontece en nuestras vidas este Evangelio de San Lucas, que nos da muchas claves para nuestra vivencia cristiana, para nuestro seguimiento de Jesús. Hoy la lectura de la palabra nos regala ese Evangelio que nosotros conocemos comúnmente como los discípulos de Maús. Esos dos personajes que se le llaman discípulos de Maús, que van caminando con tristeza profunda, con desesperanza, se disgregan de la comunidad de discípulos y van con una pena profunda en el corazón, han perdido las esperanzas. Ellos confiaban plenamente en Jesús, que los iba a liberar de las esclavitudes, que los iba a liberar del poder, y de repente todo termina mal. Y justamente entonces este Evangelio de los discípulos de Maús nos viene a dar unas claves muy importantes para el encuentro con Jesús resucitado. Una de esas primeras claves para el encuentro con Cristo resucitado es que la experiencia de encontrarnos con Cristo resucitado pasa también por una experiencia comunitaria. Una experiencia comunitaria. No vivimos nuestro cristianismo, nuestro seguimiento de Cristo a solitarios. Vivimos en comunidad. Cada domingo que nosotros nos reunimos a compartir la palabra, a compartir el pan que se parte, que se comparte, hacemos una experiencia
experiencia comunitaria. Nos reunimos con hermanos y hermanas de diferentes partes de esta parroquia. Nos saludamos, porque somos hermanos que hacemos camino, que vamos haciendo camino. Por tanto, la experiencia con Cristo resucitado no solamente se vive individualmente, la Iglesia Católica lo vive en comunidad. Y una característica muy importante entonces para el encuentro con Cristo resucitado es justamente la experiencia comunitaria, segundo el diálogo entre hermanos que comparten la misma fe. Nosotros compartimos la misma fe, compartimos la misma fe en Cristo resucitado, y eso da alegría, da gozo, porque creemos en un mismo Dios, tenemos las mismas esperanzas, confiamos plenamente en el Señor, estamos en camino. Por tanto, el diálogo con los hermanos que compartimos la misma fe, eso nos da ilusión, nos da motivación en el camino de la vida, porque nos da a entender que hay otros hermanos que también van haciendo camino, que a pesar de las dificultades que se nos van apareciendo en la vida, también hay otros hermanos que también van viviendo las mismas dificultades o diferentes dificultades, pero permanecen perseverando en el camino de la fe. Tercera característica para el encuentro con Cristo resucitado: la escucha comunitaria de la palabra de Dios. Ciertamente que nosotros también leemos, contemplamos, reflexionamos la palabra de Dios personalmente en nuestra oración, pero también se hace necesario para encontrarnos en comunidad con Cristo resucitado, encontrarnos con esa palabra de una manera comunitaria, esa palabra de Dios que se convierte en esa luz en el camino de nuestra vida. Otra característica para el encuentro con Cristo resucitado es el amor compartido en gestos. No solamente es un amor por decir, sí, amo a mis hermanos, pero la experiencia de Cristo resucitado también tiene que llevarle a gestos concretos de relaciones con los demás, de buenas relaciones, de poder aceptar y darme cuenta que el otro, que la otra es hijo de Dios, que somos hijos de Dios. Por tanto, está fuera de nosotros el marcar esas divisiones, el rechazar a aquellos que me caen mal. Un hijo de Dios, una experiencia con Cristo resucitado, nos tiene que llevar entonces a gestos concretos de solidaridad, de fraternidad, donde cada uno de nosotros sea capaz de salir de sí mismo, inclusive de renunciar a sí mismo para ir al encuentro de aquel que necesita de mí. Porque la experiencia con Cristo resucitado en comunidad me capacita, me moviliza, no me paraliza. Porque es muy contrario, cuando no hacemos experiencia de Cristo resucitado a nivel personal ni comunitario, entonces esto me lleva a paralizarme, a no actuar, a no hacer lo que debía hacer. Y siempre hay un criterio de discernimiento que no debe faltar en nuestra vida. Preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? ¿Qué puedo hacer yo por Cristo? Y eso se traduce en gestos de fraternidad y de solidaridad, ir al encuentro del otro. Unido a esto también a estas características que nos llevan a un encuentro con Cristo resucitado, también está el servicio, el poder ofrecer nuestros talentos, nuestros carismas, no para guardarlos, sino para entregarlos. Estas capacidades, esos dones, esas gracias que Dios me ha regalado gratuitamente en nuestra vida, no es para que las conserve para mí solamente, sino al servicio de la comunidad. Es un donarse, es un salir de sí mismo, de entregarme, de no tener miedo a amar, de no tener miedo a entregarme. A veces nos damos poquito, porque tenemos miedo a perder. No sé qué es lo que tenemos miedo a perder si el Señor ha sido tan generoso con nosotros. Por tanto, la experiencia de Cristo resucitado
resucitada en comunidad se vive desde el servicio, desde esa disponibilidad, desde ese compromiso. Si no hay estas características en nuestro encuentro con Cristo resucitado, no puede ser un encuentro real con Cristo resucitado. Escucha atento de la palabra. Y hoy nos encontramos con un evangelio que realmente nos puede llenar de mucho gozo, porque nos habla de los discípulos de Maús. Nos habla de esa experiencia que viven estos dos hombres, que pareciese que la vida se terminó. No hay esperanza, no hay luz. Y hay una frase de este evangelio que quisiera que la podamos comentar en este domingo. Es la frase justamente cuando le dicen los discípulos de Maús: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Quizás esta frase ha sonado mucho en nuestra vida, y sobre todo porque la hemos vivido personalmente, desde nuestra experiencia personal. A veces se nos hace de noche, vivimos en la oscuridad, y hay momentos entonces de oscuridad donde le decimos al Señor, quédate con nosotros, como salió del corazón de esos discípulos de Maús, porque estaban viviendo la noche. Quédate con nosotros, Señor, porque estamos viviendo en las tinieblas, porque se nos ha hecho de noche, porque hemos perdido la esperanza, porque nuestras relaciones en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, se nos ha hecho de noche. Por tanto, estamos viviendo una situación álgida en donde no vemos nada, y por tanto queremos que te quedes con nosotros. En medio de nuestro desaliento le pedimos al Señor: quédate con nosotros, porque se nos ha hecho de noche. Los discípulos de Maús le suplicaron a este hombre que se encontraba en el camino: quédate con nosotros, porque se nos ha hecho de noche, no vemos claramente. Los discípulos de Maús en ningún momento pensaban que en este hombre al cual ellos habían invitado a quedarse con ellos, era Jesús resucitado. Por tanto, era el Maestro a quienes ellos tanto amaban y por el cual ellos estaban sufriendo esa depresión existencial. Se había hecho de noche. También a nosotros a veces se nos hace de noche, cuando no sabemos qué camino tomar, qué opciones tomar. Los discípulos de Maús también estaban viviendo esto. No sabían qué camino tomar, y por eso le dicen a él: quédate con nosotros. Nosotros también no sabemos qué camino tomar cuando nos encontramos solos, cuando nos sentimos desanimados totalmente, cuando los planes y proyectos que tenemos en la vida se han terminado o no se han llevado a su término. Quédate con nosotros. Los discípulos de Maús entonces estaban desanimados, como nosotros también. Cuando también en nuestra experiencia sentimos que todo se vuelve contra nosotros, inclusive en el momento de la enfermedad, en el momento en que la situación económica no está bien, quédate con nosotros, Señor. Pero ¿qué pasaba en los discípulos de Maús? Los discípulos de Maús habían tomado el camino equivocado. Abandonaron a su comunidad, se fueron. No resistieron quedarse en la comunidad viviendo. Abandonaron la